días, gracias por estar de nuevo en otro programa Foro Cristiano. Como siempre saludándoles, Santiago Álvarez Campos, deseándoles el día más bendecido y diciéndoles, como siempre, que habrán aflicciones, pero que el Señor ha dicho, ha vencido al mundo y habiendo vencido al mundo, pues también ha vencido todas nuestras aflicciones. El tiempo malo no dura mucho. Y recordándoles también el lema del programa, Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Precisamente por eso nuestros invitados son seleccionados para que vengan y nos ilustren y nos den del conocimiento que tienen de acuerdo con cada caso, con cada tema. Los invito a que se queden estos 60 minutos de información. Vamos a conversar con el reverendo Miguel Ángel Casco González. Él es presidente de la Coordinadora Evangélica y esta vez nos trae una interesante información que queremos compartir con ustedes después de la pausa, que será breve. Ya volvemos. Gracias por estar de nuevo con nosotros, como les anunciamos, con el reverendo Miguel Ángel Casco González, presidente de la Coordinadora Evangélica. ¿Qué tal está, reverendo? Aquí bendecido por el Señor y agradecidos por esta invitación. Los agradecidos somos nosotros, que usted nunca nos ha dicho no puede. Siempre estaremos aquí dando nuestro aporte. Muchas gracias, y precisamente, pues, como decíamos al inicio, nosotros tratamos de traer las personalidades que están manejando el asunto en cualquiera de los temas que hacen incidencia en la vida nacional. La Coordinadora Evangélica está ahora con un trabajo especial, según me contaba antes del programa. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Efectivamente, nosotros como coordinadora siempre estamos tratando de medir el pulso del ser y el quehacer de la iglesia, del pueblo, de la sociedad, porque parte de nuestra visión y dinámica es ser un canal de intersección entre las iglesias y la sociedad. Correcto. Llevar a la sociedad el sentir y el pensar de la iglesia, y llevar a la iglesia también el sentir y el pensar de la sociedad, lo que se conoce en sociología un vasos comunicantes en una intercomunicación permanente. Entonces, en este proceso electoral nosotros hemos querido medir de alguna manera el sentir y el pensar de los pastores. Correcto. Pastores y pastoras. Entonces fue así que decidimos realizar una encuesta en 6 departamentos del país, con un universo de 900 pastores. Entonces tenemos indicadores y hemos encontrado hallazgos muy interesantes en esta encuesta, que fue realizada en los meses de agosto y septiembre en los departamentos de León, Matagalpa, Chontales, Masaya, Carazo y Managua. Entonces hoy vamos a compartir en su momento estos indicadores que creo deben de servir para la dirigencia de la iglesia, y también me imagino que para los expertos en medición de situaciones coyunturales, pero que también hay perspectivas. Entonces tenemos una encuesta basada en 9 preguntas que van desde temas sociales hasta temas de orden bíblico, pero también abordamos temas electorales. Electorales con la coyuntura que tenemos electoral ahora. Es correcto. Reverendo, vamos a dejar para un segundo momento los detalles de la encuesta, porque queremos aprovecharlo para que nos haga un análisis sobre su perspectiva, evidentemente, de este diálogo que se va a abrir entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos. Han habido personas, ciudadanos, digamos, que han ido hasta la OEA a poner ciertas quejas, según su perspectiva política, ¿no?, de que hay falta de orden democrático, que se ha roto el orden institucional, y otra serie de señalamientos que han hecho precisamente en este proceso electoral. Principalmente aquellos opositores al gobierno que quedaron fuera de participar en campaña política. Se dice incluso de que este diálogo es resultado de esa presión
Pero, ¿cómo ve usted este asunto de este diálogo que el gobierno aceptó establecer entre la OEA y el gobierno de Nicaragua en función del tema electoral? Mira, yo creo de que todo diálogo Sí, es positivo, claro. aún entre enemigos. Cuando dos enemigos, dos adversarios deciden dialogar, el simple hecho de sentarse, estrechar la mano, hablar, ya es un paso importante. En nuestro caso tenemos un gobierno que es eminentemente un gobierno que busca la reconciliación, que busca la armonía, que trabaja por la paz y que es respetuoso del derecho internacional. Sí. Cuando Nicaragua fue a La Haya con el conflicto limítrofe, o más bien, sí, limítrofe con Costa Rica, el gobierno de Nicaragua dijo, nosotros vamos a aceptar lo que La Haya decida. Y efectivamente se aceptó lo que ese alto tribunal decidió. Sí. Ahora que la OEA, de la cual Nicaragua es miembro, Sí, claro. entonces, como miembro que es, este organismo colegiado ha recibido denuncias de parte de algunos nicaragüenses, ha recibido documentos donde se habla de una situación anómala en el desarrollo político democrático de este país. Sí. Ahora la OEA quiere conocer la posición oficial del gobierno. Ya escuchó a la oposición, ya escuchó, digamos, a los adversarios políticos, ahora va a escuchar la posición oficial del gobierno. Entonces, creo que de parte de la OEA es lo correcto. No emitir ningún juicio, ninguna valoración, sin antes conocer la posición oficial del gobierno. El gobierno ha presentado al cuerpo diplomático el libro blanco, donde se expresa de manera cronológica los pasos que se han dado y donde se deja en evidencia que la mayoría de las denuncias puestas por algunos nicaragüenses en medios internacionales son falsas, están tergiversadas. Entonces la OEA, una vez que conozca esa versión, por ejemplo, ellos han dicho que el PLI no participa en el proceso electoral porque le quitaron la personería jurídica al PLI o le quitaron quién sabe qué. Sabemos los nicaragüenses que eso es falso. Lo que cambió el PLI está participando con sus autoridades, tiene candidatos. ¿Quiénes no están participando? Los que no quisieron entenderse entre sus hermanos. Este proceso electoral ha sido afectado por hermanos liberales que no tuvieron la capacidad de entenderse. Entre ellos. Si Eduardo Montealegre hubiera sido un poco más humilde, menos arrogante, y se hubiera sentado a dialogar con el señor Pedro Reyes, estuviera con las facciones, con ese segmento, estuviera participando. Incluso antes que la Corte interviniera en el caso, se les hicieron constantes llamados, y eso está en el libro blanco. ¿Cuántas veces, cuántas propuestas, que se pusieran de acuerdo, que convocaran a una asamblea conjunta para que esa asamblea fuera la que determinara el rumbo del partido? No quisieron. Sí. Eduardo dijo, yo no voy a hablar con esos payasos. Así le dijo. Entonces, esa arrogancia, esa falta de humildad llevó a que la Corte, en base a elementos legales, determinara quién era el representante legal. Pero ya que digo Corte, y algunos dirían, no, esa es una intromisión del gobierno. ¿Vos te acordás cuando en el año 2000 Al Gore, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, le ganó en votos directos a Bush? Le ganó. Entonces el caso fue a la Corte de los Estados Unidos. Y en la Corte perdió Gore. Y en la Corte 5-4 fue el resultado. Y fue la Corte de los Estados Unidos, no el Consejo Electoral de los Estados Unidos. La Corte decide que el presidente es George Bush.
y no Al Gore, que el que había sacado mayoría de votos directos en ese electorado. Entonces, no es primera vez que la Corte de Justicia de un país interviene en asuntos electorales, y no en este caso para decidir quién era el presidente de Nicaragua, sino para determinar legalmente a quién le correspondía la representación legal. Era, lógicamente, a una de las facciones. Dirimir un asunto interno entre ellos. Entonces, si ellos dicen que no participan porque le quitaron la personalidad jurídica, es falso. Que fueron expulsados 28 diputados de la Asamblea Nacional, es falso. Simplemente fueron sustituidos por suplentes que había sido electo del mismo partido, que fueron electos en la misma plancha, y como el propietario se revela y no reconoce a la nueva dirección de ese partido, entonces se aplica la ley y se sustituye. Me imagino que todo esto el gobierno va a explicar a los representantes de la OEA. Quiero que nos explique el término diálogo, porque se está queriendo dar a entender por algunas personas que es una interpelación que está haciendo la OEA al gobierno. No. Y entonces el término diálogo hay que explicarlo y hay que entenderlo, ¿no? No es una interpelación, no es que la OEA está sentando en un banquillo y va a comenzar a decirle al gobierno, a ver, aquí, sino que es un diálogo. Yo creo que en principio lo que la OEA quiere es conocer la posición oficial del gobierno, y por supuesto para eso hay que escucharlo y también dialogar. Sí. La OEA ya presentó un documento al gobierno que todavía no se ha hecho público, donde la OEA presenta, pienso yo, sus preocupaciones a partir de lo que ha escuchado de algunos ciudadanos nicaragüenses. Ajá. Que no es la oposición. Correcto. Porque la oposición política está participando en el proceso electoral, porque algunos medios, incluso otros, dicen la oposición nicaragüense. No, la oposición está participando. Hay 6 partidos políticos participando en este proceso electoral. Entonces creo que la OEA está siguiendo el protocolo que establece. No existe un conflicto entre el gobierno de Nicaragua y otro gobierno para que la OEA intervenga. Entre estados no hay conflicto. No hay conflictos. Es algo interno. No existe un conflicto entre Nicaragua y la OEA. Es correcto. No, es un conflicto interno que ellos lo han escuchado varias veces por algunos ciudadanos y ahora quieren conocer la posición oficial del gobierno. Entonces me imagino que una vez que la OEA escuche la posición oficial del gobierno, van a decir, señores, después de escuchar al gobierno y escuchar a algunos sectores, creemos que esto debe ir por este punto, por este punto. Habrán recomendaciones seguramente, claro, en el proceso electoral, porque ningún proceso electoral es químicamente puro. Incluso, yo soy de los que creo que deberíamos de abrir un debate sobre el modelo democrático que tenemos nosotros, y si estamos de acuerdo con este modelo democrático, y si no estamos de acuerdo, ¿qué tipo de modelo democrático queremos? ¿El modelo democrático de los Estados Unidos, donde solamente hay 2 partidos? ¿El modelo democrático de los Estados Unidos, donde el ciudadano no elige de manera directa, hay representantes, sino representantes de los estados, lo que le llaman ellos los delegados? ¿Nos conviene ese modelo? ¿Un gobierno con un modelo presidencialista o parlamentarista? ¿Qué tipo de modelo? El tipo de votación nominal. Correcto. Entonces, discutir. Yo estoy pensando, y es primera vez que lo digo en público, preparar un documento, una iniciativa que abra un debate nacional, sí, sobre el tipo de modelo democrático, sobre el modelo democrático que los nicaragüenses tenemos, y si no estamos de acuerdo, cómo mejorarlo. Correcto. Porque no podemos copiar tampoco. A mí me ha gustado la posición de algunos funcionarios norteamericanos que han dicho, primero, resuelvan ustedes su problema interno, ya este problema no es nuestro. Segundo, la oposición de Nicaragua debe entender que la función de los Estados Unidos no es la que teníamos antes. Ellos han cambiado completamente. El mundo ha cambiado, ellos han cambiado, nosotros hemos cambiado, pero hay gente que se ha quedado con aquella visión del padrino, del tutor, que resuelve todo
en base a imposiciones. Sí, porque ir alguien y es como ir a poner queja, me pegó, me pellizcó, a donde la abuelita. Sí. En esa posición se ven. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos concluimos brevemente el tema e iniciamos con la encuesta, porque es Perfecto. Interesante. Regresamos en breve. En Foro Cristiano, conversando con el reverendo Miguel Ángel Casco González, presidente de la Coordinadora Evangélica, quien nos trae hoy resultados interesantes sobre una encuesta que han realizado en varios departamentos del país, a nivel pastoral nada más. Solamente pastoral. Ok, pero cerrando el tema, y vamos a entrar a la encuesta, cerrando el tema que nos tocaba sobre el diálogo que se va a abrir entre la OEA y el gobierno de Nicaragua referente a las elecciones. ¿A qué nivel cree usted que se va a dar ese diálogo? ¿Va a ser directamente el presidente Ortega que se va a sentar con el señor Almagro, presidente de la OEA, o en qué nivel se daría la situación? Bueno, en este caso lo que el protocolo plantea Ajá. a nivel de este tipo de encuentros es que tiene que ser una representación oficial del gobierno encabezada por el canciller de la República, que es el que atiende las relaciones internacionales, y a lo mejor hacerse acompañar de otro funcionario que tenga que ver con el tema electoral. Correcto. Entonces me imagino que el canciller de la República podría ser acompañado de uno o dos magistrados del Consejo Supremo Electoral, y si van a haber temas de la Corte Suprema de Justicia, con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no es que el presidente de la República se va a sentar en una mesa a dialogar con el señor Almagro, secretario de la OEA. Yo creo que ya el diálogo comenzó. Cuando este tipo de cosas salen, es porque ya ha habido un pre-encuentro, un pre-diálogo. Es decir, las estrategias de un diálogo no siempre se comparten públicamente, lo que se dijo o lo que no se dijo, sino que se anuncia algo cuando ya comenzó, no cuando... Ya tuvieron algún... Yo creo que ya han habido, ¿verdad?, algunas notas de entendimiento. Ya la OEA presentó una lectura de los hechos a partir de lo que a él le han dicho. Ahora espera la posición oficial del gobierno, y todo esto puede ser un intercambio de cartas, epístolas, y luego sentarse también de manera física en Nicaragua, en la OEA o en otro lugar. Ok. Quedamos que todo diálogo es bueno y que todo diálogo es necesario. Tiene que redundar en que vamos a dejar claro, pues, como país, que la situación... Fíjate, Santiago, que sería interesante que este diálogo incida en la oposición nicaragüense. Ajá. ¿A vos no te gustaría ver a todos los opositores dialogando, entendiéndose? Debería haber un diálogo. Deberían de tener la capacidad de entenderse. Claro. Imagínate que para el próximo año el gobierno de Nicaragua decida establecer establecer un diálogo con toda la oposición, y les diga el presidente Daniel, bueno, quiero que la oposición se ponga de acuerdo y organicen una comisión de 4 miembros, de 3 miembros, que los represente. Pónganse de acuerdo ustedes. Se daría esa escogencia dentro de unos 30 años. Pues, podría pasar un año en que se pongan buscando a ver quién de ellos 4 sería representante. Sí, ahí está difícil. Entonces, porque el gobierno no va a estar dialogando con todo mundo. Tienen que haber criterios, parámetros, y decir, bueno, la oposición, hay 7 partidos, bueno, un representante por cada partido, por decirte algo. La sociedad civil quiere participar, bueno, a ver, miremos cuál es la lista de toda la sociedad civil, porque aquí no hay una jerarquía de la sociedad civil. Tampoco la hay. Esos pequeños grupos que dicen que representan la sociedad civil, es falso. Sí, son pequeñas ONG que se autonombran representantes de la sociedad civil, pero que nadie lo ha elegido en una asamblea donde la sociedad civil se reúne. Igual sucede con la iglesia evangélica, reverendo. Correcto. Entonces, pero dice el gobierno, bueno, la iglesia evangélica quiere participar, que nombren un representante, pues.
de la iglesia, o dos representantes, y se reúnan todas las denominaciones, todas las instituciones, podremos pasar a lo mejor varios meses en ese sentido. Habrá que llevar un juego de ajedrez para... Correcto, pero hay quienes están proponiendo que las iglesias católicas y evangélicas no participen del diálogo, sino que sean observadores y garantes del mismo. Es decir, no, y eso ya lo escuché en algunos medios de comunicación, no es bueno que las iglesias participen del diálogo, sino que sean garantes, que esté un representante de la Iglesia Católica, un representante de las iglesias evangélicas, y que sean los observadores y garantes. Pero bien, aquí no estamos en guerra, sería un diálogo político, un diálogo para establecer parámetros democráticos, pero todo diálogo es importante. Me parece que nosotros estuviéramos en una situación de dialogar sobre asuntos del desarrollo social del país. En un diálogo... Y no estar en diálogo, en estos diálogos que estamos ahorita, pues buscando como mejorar sistema político. Sí. Creo que a estas alturas ya debimos haber superado esto. El gobierno tiene una importante base sobre el diálogo social y económico con la empresa privada. Sí. Creo de que la economía de alguna manera va ligada a acciones políticas, claro. ¿Verdad? Entonces, si en lo político hay vacíos, si en lo político hay baches, claro, hay que ver cómo se consolida eso para que tengamos dos pivotes fuertes. Un diálogo permanente a nivel político, un diálogo permanente a nivel económico. Y el área religiosa también debe estar ahí. Pues no estoy muy de acuerdo yo en que solo se sea observador, pero bueno, veremos qué pasa más adelante, porque estamos hablando sobre conjeturas. Reverendo, la encuesta, encuesta pastoral, ¿el objetivo de la encuesta? El objetivo de la encuesta primario fue querer tener indicadores, sí, de lo que está pensando, de lo que están analizando los pastores evangélicos de Nicaragua. Esta es una primera encuesta que hacemos. Nunca antes se había hecho una encuesta únicamente para pastores. Correcto. Ninguna encuestadora, ni MR, ni nadie, han hecho encuestas globales. Hoy nosotros quisimos conocer el sentir y el pensar, el ser y el quehacer de la pastoral, hombres y mujeres, pastores y pastoras. Y entonces nos planteamos un universo de 900 pastores, que fue lo que alcanzamos en la encuesta, de 6 departamentos, como mencioné inicialmente, sí, Occidente, Matagalpa, Chontales, Masaya, Carazo y Managua. Correcto. La metodología que utilizamos fueron talleres, reuniones, seminarios, sí, encuentros, donde a cada uno de ellos se le entregó una ficha, que la llenara de manera secreta, que no le pusiera su nombre, su número de cédula, porque no era esa la intención, sino que fuera sincero en llenar la ficha de 9 preguntas. Correcto. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos... Vamos a ver si nos apoyamos con las imágenes. Tal vez Manuelito nos pone, está en la primera... Sí, la primera pregunta está en la primera lámina. La primera gráfica, Manuelito, tal vez nos ayudas ahí. Esta primera pregunta es, para usted, ¿la existencia de extraterrestres es real o es una ficción? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta de extraterrestres? Sabía que me ibas a preguntar eso. Sí. Mira, el tema de extraterrestres está siendo un tema que está copando las redes sociales en muchos países. Ajá. La presencia de ovnis, la presencia de extraterrestres y en diferentes lugares, y para algunos esa es una locura, para otros una ficción. Sí. Ya el Vaticano ha nombrado una comisión de estudio de teólogos sobre el tema. Ya hay teólogos protestantes y evangélicos que están asumiendo el tema con mucha seriedad. Y nosotros, en el caso nuestro, para el próximo año, vamos a presentar un estudio bíblico-teológico sobre perspectivas teológicas de la existencia de extraterrestres y extragalácticos. Entonces, yo quise conocer, quise pulsar lo que están pensando los pastores sobre el tema. Miramos que hay un 35% ahí de gente, de pastores, que dice que es real.
Sí, el 58% dijo que es una ficción, que sí. no creen en eso, Sí. no creen en eso, lo cual es debatible, pero se respeta. Y el 35% dicen que es real. Le voy a decir mi opinión. Creo que los extraterrestres existen porque si tomamos en cuenta la etimología de la palabra todo lo que todo fuera, ser viviente que es fuera de la que Tierra, está fuera del planeta Tierra, Los ángeles son extraterrestres. son extraterrestres. En el libro de Ezequiel miramos alguna, y en el primer capítulo creo que es una visión, o no sé si fue algo real de Ezequiel, pero se ve ahí algo que son extraterrestres. Hay Son muchas seres, pistas. son naves y son cosas. En la Biblia hay muchas pistas, ¿verdad?, de presencia de seres Ajá. que no pertenecían a este planeta. El objetivo, lo que esperado ahí en ese resultado, ¿cómo lo...? Es positivo porque por lo menos descubrimos un indicador donde el 58% de los pastores no creen, dicen que es una ficción. Hay un 35% que dicen que sí, que creen. Incluso pastores que han tenido experiencias, Sí. han tenido experiencias con seres celestiales, Sí. ¿verdad? Y dicen, no, yo he tenido experiencia. Y hay un 12% de pastores que no quisieron opinar sobre el tema. Entonces, esto nos da una semblanza, porque los indicadores de una encuesta son una muestra que te indican por dónde anda el pensar, el quehacer de un segmento de la población. Interesante. La segunda, ¿cuál sería? La segunda pregunta fue, ¿usted ha leído toda la Biblia? A los pastores a les los preguntaron pastores que si han leído toda que la si Biblia. ha leído toda la Biblia. Es como algo, como preguntarle, bueno, a un atleta que si ha hecho que se hace ejercicio, correcto. Ajá, y dice que el 52%. El 52% de los pastores han leído la Biblia, frente a un 48% que no han leído toda la Biblia. El margen es de 2 puntos. 4 puntos. Yo diría de que la mitad de estos pastores no han leído la Biblia completamente. Casi, ¿verdad? Aquí debería utilizar la palabra casi. Sí. Casi el 50% de los pastores que hoy están en las iglesias no han tenido la disciplina de leer toda la Biblia, sino que leen fragmentos, buscan un versículo para predicar, pero no han tenido la disciplina de agarrar la Biblia y comenzar desde Génesis, capítulo por capítulo hasta el Apocalipsis. Yo tuve la dicha de, cuando yo comencé a leer, mi libro de cabecera era la Biblia. Sí. Entonces yo comencé a leer la Biblia de manera disciplinada a la edad de 7 años. La leí toda y la volví a leer siendo un niño. ¿Puedes jugar esgrima? Sí, yo este 48% que no le ha leído la Biblia no puede jugar esgrima, porque el esgrima es conocer exactamente dónde queda un libro y hallarlo más rápido que otro, pues. Sí, específicamente yo creo de que esa es una debilidad, y a mí me dio pena en un seminario que tuvimos con un dirigente coreano, no sé si vos estuviste en el seminario que está aquí cerca donde fue el Bell Spy. Habíamos 300 pastores en ese encuentro y él preguntó exactamente lo mismo: ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? Y solo como 30 levantaron la mano. Este dirigente evangélico de Corea se molestó. Yo sentí que se molestó y dijo: hermanos, ustedes en Corea ni diáconos serían, porque en Corea para ser diácono primero tenés que haber leído toda la Biblia. Correcto. En la tercera lámina, ¿por qué medio se informa usted? Nosotros quisimos conocer los pastores por qué medios se están informando. Correcto. Y tenemos ahí que el 60% se informa por la televisión, 58. Lo cual es importante. Radio el 35%, no veo ni escucho televisión, un 4%. Sí. O sea, hay un 4% de pastores que no ven noticias, no se informan por ningún medio. Y 1% de pastores comienzan ya a informarse por el internet. ¿Tendrá que ver eso con algunas denominaciones que implementan como doctrina esto? De que es malo el celular, que es malo el radio, que es malo el televisor, que es pecado, e incluso canciones hacen, pues. Bueno, yo creo que es una buena pregunta el por qué hay un 4% que no se informa. Yo creo que tiene que ver también con un sentir espiritual. Hay gente
que consideran perder su tiempo, ver noticias. Incluso pecado, ¿verdad? Entonces podría ser eso. Otros tal vez no tienen televisor, pues. Sí. No sé si todos los pastores tendrán y el 1% un aparato de internet. El 1% comienza ya a informarse por el internet, lo cual es sumamente bajo, pero es interesante. Bajísimo. Yo siempre en las reuniones de pastores les digo: pastores, ¿cuántos de ustedes tienen correo electrónico? ¿Cuántos están en Facebook? Y hay muchísimos pastores que no tienen correo electrónico. Incluso hay unos que creen que tenés que pagar para tener un correo y simplemente abrís una cuenta. Si no tenés internet, pues en un correo electrónico, en un ciber. Vamos a hacer la pausa y solo vamos a analizar brevemente la siguiente. La cuarta pregunta es: escriba el nombre de la radio que más se escucha. El nombre de la radio, interesante. Ahí le pedimos que escribir el nombre de la radio. El 30% escribió Radio Maranata. Sí. 17% Radio Restauración. Otro 17% Radio Rica. 16% Ondas de Luz, 8% Nueva Radio Ya, 7% Radio Bautista, 5% Radio Corporación. Como podés ver, dos emisoras seculares. De estas 7 emisoras hay 2 seculares. Seculares, y la Radio Ya con el 8% y la Radio Corporación con el 5%. Interesante eso, porque me hace pensar en lo siguiente: Radio Ya completamente de tendencia sandinista, y Radio Corporación completamente de tendencia opositora, opositora y de la oposición radical. Entonces no hay un término medio. Quizás ahí mis amigos pastores, y voy a libretearme en esto que voy a decir, evitaron decir alguna radio de que pudieron haber dicho, y que la oyen, y que pudieron haber dicho: voy a develar algo que me van a decir, es un pecador porque oye esa radio. Creo que tal vez no, porque hay radio que pasa música clásica, y pues yo, por ejemplo, yo escucho una radio que pasa música clásica y no es ninguna de esas radios que están mencionadas ahí. Es más, no es ninguna radio evangélica, pero pasa música instrumental, música clásica, música de ópera, que es música que a uno le cae bien escucharla de vez en cuando, pues. Pero a veces existe ese temor de saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es, como decía San Pablo, lícito. Correcto. Ajá, pero al fin el resultado está interesante ahí. Sí, porque por lo menos hay una radio de programación evangélica que es la más escuchada, Radio Maranata. Y es bastante alto el porcentaje. Sí, 30%. A mí me sorprendió un poco la Radio Rica, ¿verdad? Que yo por lo menos no la escucho, no está dentro de las radios de mi preferencia, pero tiene un 17%. Y casi empate con Restauración. Está empatada. Que son un tipo de programación completamente distinta. Está empatada, 17% cada una. Bueno, y Ondas de Luz, la decana de las radios, un 16%. Está casi a mitad, en la media de la preferencia. Sí. Vamos a ir a una pausa para continuar luego con la siguiente parte de esta interesante encuesta con el reverendo Miguel Ángel Casco. Ya regresamos. En Foro Cristiano con el reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la coordinadora evangélica, analizando una interesante encuesta que está calientita. Fue ayer que la dieron a conocer, entre 900 pastores y pastoras, analizando ciertos aspectos de la cotidianidad, la vida social, política y económica. El siguiente cuadro, ¿qué nos reflejó? El siguiente cuadro representa la pregunta número 5. Escriba el nombre del canal o noticiero de televisión que más ve usted. También tenían que escribirlo. El 35% de los pastores escribieron Canal 10, Acción 10. 28% noticieros diversos. Esto significa que no tienen preferencia por un canal específico. 24% enlace. 14% el 100% noticias y otros el 1%.
Ok, interesante. Ahí veo que acción 10 y esto es nota roja. Mira, a mí una de las cosas que me preocuparon fue esa, y ayer yo lo comenté con varios pastores que estuvieron en la conferencia de prensa, ¿por qué a los pastores les gusta la noticia alarmista, amarillista, la nota roja? Yo en lo personal no veo las noticias del Canal 10. Sí. No los veo. Me parece que muchas de ellas son muy groseras. Demasiado, sí. Entonces, pero la mayoría de los pastores ven ese noticiero. Entonces, ¿por qué? Yo creo que habrá que analizar eso más a fondo. Y no podemos obviar el resultado. El siguiente cuadro. El siguiente cuadro es la pregunta número 6. ¿Tiene usted su cédula de identidad nicaragüense? Interesante pregunta. La respuesta es el 99.98% de los pastores tienen su cédula. Solamente un 0.2 no tiene cédula, lo que indica que es muy importante. ¿Y hubo ahí alguna explicación? ¿Cuál es? ¿Que se le perdió? ¿No la ha sacado? Porque para ser pastor y estar sin cédula... No preguntamos en la encuesta a los que no tenían cédula por qué no la tenían. Pero es muy bajo, y es interesante. Sí, es bajísimo, es casi el 100%. Ok, ¿y la segunda, la siguiente? La siguiente lámina, que es la número 7, dice, ¿tiene planes de votar en las próximas elecciones? Interesante pregunta. Ajá. El 70% de los pastores reveló que sí va a votar en las próximas elecciones. Un 25% dijo que no va a votar y un 5% dijo aún no sé. Aquí en esto lo que yo puedo interpretar es que no ha dado resultado la campaña de no votar. No, a nivel pastoral, y creo que a la inmensa mayoría del pueblo esa campaña no está teniendo eco. Ajá. El llamado a no votar, ¿verdad? Por aquellos que están en contra, pues es como que alguien quiera comer y le digas, no comas porque yo no como, sí, ¿verdad? O porque alguien esté ayunando, diga, no, ahora no coman porque yo estoy en ayuno. Y el mayor problema de esta gente es que primero andaban diciendo que había que votar, sí, pero mientras quedaron sin carro. Ahora no hay que votar. Así es, pero es importante, el 70%, y yo me atrevo a decir que ese 5% se va a decidir que en ese momento de la encuesta, la mitad se va a decidir a votar. Que ese momento de la encuesta no estaba seguro, yo creo que se van a inclinar a votar. Podríamos tener un 72% de voto, lo cual Santiago, está dentro de los parámetros que se espera de votación de la población, lo cual es alto. Es decir, Nicaragua es uno de los países donde el pueblo participa más en política. Hay más participación. Hay otros países donde en procesos electorales como mínimo o como máximo participa el 50%. En los Estados Unidos se espera que participe un 40%. Hay un 60% de la población norteamericana que no va a votar. Entonces, Nicaragua es uno de los países donde el índice de participación de la gente en asuntos políticos y en este caso en votaciones electorales es alto. Siguiente cuadro. La número 8. Si usted va a participar en las próximas elecciones, escriba el nombre del partido por el que va a votar. Ya ellos han dicho que sí van a votar. Tal vez nos estamos cruzando, porque aquí yo tengo uno que dice, si no piensa votar, explique en pocas palabras. No, esa es la número 9. Entonces la número 8 dice, la número 8. Si usted va a participar en las próximas elecciones, escriba el nombre del partido por el que va a votar. Ajá. Entonces, ellos escribieron, no se les puso ahí una lista de partidos. ¿No se les puso la casilla para que marcara? No, ni se le puso la lista para que ellos pusieran una X al lado del partido, sino que lo escribieran. El 52% escribió FSLN. El 43% aún no sé, lo que técnicamente se conoce como indeciso. ALN 0.3%. Es interesante que en ALN los pastores no escribieron ALN, sino donde va Cerrato. Van a votar por Cerrato. Sí, no donde va Cerrato, así escribieron, no pusieron el nombre del partido. PLC 0.1%, PLI 0.1%. No llegan al 1% de ALN para abajo. Sí. Bueno, esa es la intención de la pastoral. Ahora, ¿qué va a pasar con el 43% que no sabían en ese momento de la encuesta si iban a votar o no? Yo creo que de ese 42%, a lo mejor el Frente Sandinista puede atraer un 15% y a lo mejor un 10% votan por otros partidos. Y siempre quede un remanente que no va a votar. Sí, hay gente que se decide a última hora, pero que vota. Sí, porque dijeron aún no sé. Correcto.
¿verdad? Votan, pero se deciden a última Correcto. hora. Y la última pregunta es, si no aquí quisimos conocer el por qué. Ajá. Si no piensa votar, explique en pocas palabras el por qué no lo hará. Correcto. Las razones dadas por los que opinan que no van a votar están agrupadas en 4 segmentos. Sí. Un 45% dice que por razones religiosas. Ya. Un 40% por razones de orden político. Un 14% por razones sociales. Sí. Y el 1% por no tener cédula, que coincide con el dato que no tiene cédula, ¿verdad? Entonces, ese es... Entonces no esperan tener cédula para el día de las elecciones, no es que la tienen perdida, no es que no la han sacado. No la han sacado. Y son pastores. Son pastores. Ahora sí. una pregunta interesante aquí. Bueno, vemos una cosa muy clara, hay intención de voto de la pastoral de votar por el Frente Sandinista, mayoritariamente. Hay un sector minoritario que piensa votar por Saturnino Cerrato, no por el partido, porque ni siquiera saben las siglas del partido. Y es más interesante aún, porque no saber dónde va, bueno, se guiarán por la foto, pero tendrán problemas para apoyar a sus candidatos que llevan como diputados, ¿verdad? Porque no los conocen. Conocen a Saturnino Cerrato, me explico. Sí. No conocen a los diputados que lleva Saturnino y que también está pidiendo votos para ellos, que van en otra casilla y no llevan foto. No, van en la misma casilla, pero en otra boleta. Correcto, perdón, Sí, van en la sí, misma casilla, sí. pero en otra boleta que no lleva foto. Sí. Y te quiero hacer la pregunta, el universo denominacional que estaba representado ahí, ¿cómo era? Mira, diverso, no lo pudimos captar en cuanto a preguntarle a qué denominación pertenece, Ajá. pero los encuentros fueron diversos, hermanos bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, iglesias independientes, ¿verdad? Diversos, ¿verdad? Habían representaciones diversas de denominaciones. Este ya es el último trabajo que hicieron, piensan hacer uno. Bueno, ya quedamos a 15 días. por este año, por lo que resta, ya no tenemos más intención de medir, ¿verdad? Es posible que después de las elecciones hagamos una encuesta, como ya lo hicimos una vez, sobre por quién votó, Ajá. ¿verdad? Ya de algo que ha pasado. Una vez que den los resultados, sí. Una vez que se den los resultados. Porque ese es el Sí. problema que se ha venido dando, de que muchos organismos sacaban resultados antes Sí. de que el Consejo Supremo Electoral emitiera lo oficial, y es donde se enredan las cosas, ¿no? Y no es saludable. Correcto. No es saludable. Incluso el año pasado hicimos algo que no sé si este año lo podemos hacer, que fue que los pastores nos llamaban, pusimos un número telefónico, pusimos una línea de internet que nos llamaran y nos indicaran por quién habían votado. Sí. Y lo compartimos en 100% Noticias, casi en vivo, en base a los resultados que estaban llegando, por quién habían votado, para tener una semblanza. Yo creo que este año, independientemente que va de candidato un hermano evangélico, el voto evangélico se va a mantener mayoritariamente apoyando al Frente Sandinista. Sí, creo que no tuvo mucho tiempo el candidato Cerrato para hacer campaña, para vender una casilla que lo pueda relacionar con él. Y tuvo poco tiempo para hacer eso, pues, y las intenciones que tiene son grandes, pero hay otros factores que tomar en cuenta para obtener resultados, buenos resultados en este caso. Sí, yo creo que él va, una vez que conozca sus resultados y vea cuántos votaron por él, él podrá decidir si continuar en la política o retirarse, ¿verdad? Porque si la expectativa de él, por ejemplo, son 50,000 votos, por decirte algo, Sí. y apenas hay 5,000 en todo el país que votaron por él, que no 5,000 votos apenas podría representar como el 5% de lo que es la membresía de la Asamblea de Dios adulta, que anda alrededor de 300,000. Sí. 300,000. Entonces, se podría decir que ni el 10% de los evangélicos que pertenecen a la Asamblea de Dios votarían por él. Para él sería un golpe muy fuerte que ni el 10% de los evangélicos de la Asamblea de Dios voten por él, habiendo sido él un dirigente por largos años, teniendo mucha incidencia pastoral
yo creo que yo he hablado con varios de los diputados que van con él, Sí. y la expectativa de ellos es sacar 20 diputados, por ejemplo. Entonces, lo cual no lo veo. A mí me gustaría que por lo menos las elecciones van a ser el 6, que nosotros pudiéramos hacer un programa cuando nos permita el Consejo Electoral, creo que 3 días antes, para hacer pequeños diagnósticos. ¿Cuántos diputados creo yo que va a sacar el Frente Sandinista? ¿Cuántos diputados va a sacar el PLI, el PLC? Mi lectura de inmediato es que el PLC va a recuperar su segundo lugar. El PLC va a recuperar su segundo lugar. Con una diferencia abismal. Entre el primero y el segundo, una diferencia dice abismal. Segundo lugar, pero puede ser diferencia de... Correcto, y por la ley no importa cuál sea el margen, siempre eso es el segundo lugar, y entonces el candidato a la presidencia pasa a ser diputado. Pero hay algo interesante que lo vamos a analizar, lo voy a invitar, le acepto ese reto, y vamos a quedar para hacer ese programa y para que nuestros hermanos pues también se hagan ahí sus propias conclusiones. Agradeciéndole siempre que la haya orden estado con nosotros, agradecerle que haya compartido con nosotros esto de primicia casi, y a ustedes invitarlos para el próximo día a las 7 en punto de la cita en Foro Cristiano. Allí nos vemos.